¿Qué tal, amigos radioescuchas de Radio M12 a través de Radio WAP? Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador de este su programa Radio M12, un programa que realizamos con la intención de aportar algunos elementos objetivos que puedan ser útiles para analizar la realidad de nuestro país. Estimados amigos, recuerden siempre que la libertad de expresión la hacemos todas y todos en esta estación, en esta universidad, en nuestra Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy vamos a platicar en el marco del mes y el marco de la jornada del detenido desaparecido en el país y en América. Vamos a platicar con dos personajes muy importantes de dos agrupaciones igualmente importantes que han tenido a bien generar una lucha popular desde hace muchos años para poder encontrar a los detenidos desaparecidos, buscando justicia y buscando verdad. Hoy tenemos como invitados a Judith Galarza y Héctor Cerezo Contreras. Judith Galarza, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación aquí en Radio WAP. Y también está con nosotros Héctor Cerezo. Héctor, buenos días. Muy buenos días, igualmente muchas gracias por la invitación. Y para conducir este programa, estimados amigos, me acompaña nuestro querido compañero, el maestro Josué Camacho. Josué, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, un gusto, compañeros, estar con ustedes. Bienvenidos a nuestros invitados. Está también con nosotros Francisco Soto, de Guerrilla Digital, un medio alternativo independiente con mucho éxito en las redes sociales. Paco Soto, buenos días. Gracias, buenos días. Un abrazo a todos nuestros radioescuchas, nuestros seguidores y a nuestros invitados de lujo. Estoy muy contento de estar aquí. Entendiendo que este es un tema por demás importante y además harto complejo, vamos a solicitar en primera instancia, estimados amigos, que nuestros invitados puedan presentarse. Judith Galarza, te doy el micrófono para que puedas presentarte y decirnos quién eres, qué haces. Y gracias por estar en el programa. Adelante, Judith, te escucho. Bueno, mi nombre ya lo dijiste, Judith Galarza. Yo me incorporo a la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos y, por supuesto, de mi hermana desde el año de 1978. Mi hermana fue detenida desaparecida el 5 de enero de 1978 y a partir de ahí empiezo a participar en distintas organizaciones. Y bueno, en verdad ya son 42 años, 43 años que estamos trabajando en esta lucha incansable para exigir la presentación con vida de todos nuestros familiares detenidos desaparecidos, que era una lucha individual y finalmente la conciencia nos llamó a la reflexión para que se convirtiera en colectivo, porque era precisamente detenidos desaparecidos en todo el país, pero no únicamente eso, sino en toda nuestra América, pero no únicamente en nuestra América, sino también en Asia, África y en Europa. Entonces estamos coordinados con lo que es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que agrupa 20 asociaciones en 14 países de América Latina. También estamos coordinados con Asia, con la Federación Asiática y con la Federación Africana y compañeros de Asia, de Europa también. Un organismo de carácter internacional. Héctor, te escuchamos. Sí, aquí. Gracias, mi nombre es Héctor Cerezo, soy coordinador del área de acompañamiento de la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México. Este año estamos ya casi cumpliendo 20 años de existencia y también es importante que somos parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada y somos una organización que nos consideramos hermana de FEDEFAM. Correcto. Ahora sí, estimados amigos, bueno, pues, maestro Josué Camacho, te escuchamos en la primera pregunta. Adelante, maestro Josué.
Muchas gracias. Bueno, pues en realidad para los radioescuchas sabemos que pues ya hay un público ahí que nos acompaña cada sábado, cada fin de semana. Pues saben que es una continuación. Hubo una primera parte, ¿no? Una primera charla que tuvimos con Héctor la semana pasada, donde justamente ya nos explicaba un poco sobre las distintas formas en las que podemos entender lo que es una desaparición, ¿no? Y que bueno, pues en este caso lo que nos interesa y nos compete, pues es las desapariciones forzadas, ¿no? Una cosa que se quedó sobre la mesa es justamente que nos pudieran platicar un poco más, ¿no? A profundidad sobre cómo este organismo, esta federación que ahorita nos ha mencionado ya Judith, la FEDEFAM, ¿no? Cómo surge, un poco más a profundidad, cuáles son los logros que ha obtenido, que sabemos que ha impulsado, ¿no? Algunas acciones, ha impulsado algunas modificaciones incluso a nivel legislativo. Entonces, ojalá nos pudiera platicar un poquito más de esto y de qué manera, ¿no? De qué manera todas aquellas personas que pues desafortunadamente se ven involucradas en una situación similar pudieran encontrar en FEDEFAM algún tipo de apoyo. Ojalá nos puedan profundizar un poquito más sobre esto. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ¿cómo surge FEDEFAM? Nosotros siempre queremos compartir con ustedes que FEDEFAM, ya lo mencionaba, somos 20 asociaciones en 14 países de América Latina, pero cada asociación tiene su historia en el país y está relacionado con las luchas de liberación nacional, con los movimientos obreros, campesinos, estudiantiles, intelectuales y sobre todo movimientos revolucionarios. Dígase en Argentina, en Chile, en Guatemala, en cada uno de los países que integran, cada uno tiene su propia historia, pero desde mucho antes, ¿no? No, nosotros nacimos del 20 al 23 de enero de 1981, nos juntamos todas las familias en el primer congreso de FEDEFAM en Costa Rica. Ahí surgimos como tal y fue gracias a la convocatoria que hiciera el padre Juan Vives Uría, un español muy comprometido que tenía otra organización también de derechos humanos ahí en Caracas, Venezuela, y que vio el potencial de lucha que tenía todos los familiares en cada uno de los países y nos convocó a que nos uniéramos para terminar con esta práctica tan aberrante que eran las desapariciones forzadas. Y sí, cuando nos reunimos en San José de Costa Rica y luego ese mismo año, en el 81, en Caracas, Venezuela, es donde empezamos a planificar, ¿verdad? Que era necesario registrarnos como federación, que se hizo ahí en Caracas, Venezuela. Para el 83 ya estábamos registrados, que era necesario impulsar un instrumento jurídico internacional, ¿verdad? Que frenara esta aberrante práctica, porque en aquel tiempo trataban de catalogarla como secuestro que habían cometido las autoridades. Recuerda que el secuestro tiene una vigencia de 10 años, entonces prescribe el secuestro. Y nosotros, dentro de todos nuestros asesores, nuestras abogadas, porque tenemos varias abogadas en FEDEFAM, pues se discutió que era un nuevo delito, que era una nueva práctica y que estaba relacionada con la intimidación para todos los hombres y mujeres que luchaban por una sociedad justa y que tenía relación, ¿verdad? Esa política de terror, de miedo que tenían, porque Cuba se había liberado de una dictadura horrible, encabezada por Batista, y ahí le daban mucho miedo porque era la juventud
que había liberado el pueblo cubano, y ellos empezaron a trabajar con su proyecto de policía política, policía de seguridad, que estaba encabezada por la Escuela de las Américas, que entrenaba a todos los militares, pero no únicamente a militares, sino también a policías civiles, ¿verdad? Ahí se entrenó Miguel Nazararo, para poner un ejemplo de aquí de México, Salomón Tanús, el Negro Durazo. Bueno, hay una lista muy grande de personajes nefastos que se entrenaron en la Escuela de las Américas, que incluso la Escuela de las Américas han tenido como premio a Videla, a Stroessner, a Pinochet, a varios torturadores que fueron los que dieron los golpes de Estado en cada uno de los países. ¿Cuál logro fue? Precisamente lo que es la Convención Internacional que protege a todas las personas contra las desapariciones forzadas, que duramos casi 25 años para que primero se reconociera que se podía discutir en el 2005 un instrumento internacional, y aprobada en el 2006, afortunadamente, y entró en vigencia en el 2010, el 23 de diciembre del 2010. Previo a la vigencia, ¿verdad? También en el 81 impulsamos lo que fue el Día Internacional del Detenido Desaparecido, la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que estamos en este momento conmemorando, haciendo acciones en todos los continentes, ¿verdad? Y que afortunadamente los compañeros del Comité Cerezo México vienen recogiendo desde, bueno, ¿cuántos años, Héctor? Desde el 2006, 2007 o 2010. 2010. Entonces, de esa manera, ¿cuál es el objetivo? De que mantener viva la memoria de nuestros familiares, ¿sí? Nuestros familiares, hombres y mujeres. Nosotros tenemos un registro de 245,000 detenidos desaparecidos, que esa cuenta o ese número lo hicimos en el 2019. O sea, en este momento nosotros tendríamos que actualizarlo, y estoy segura que pasaríamos de los 300,000. O sea, es muchísima gente ya la que en estos últimos años, sobre todo de México y de Colombia, han aumentado las desapariciones forzadas. Son muchos logros, en verdad, son muchos logros. El hecho de existir, de mantenernos vivos como federación, es un gran logro. Logramos que nos reconocieran como un organismo consultivo en categoría 2 ante el Consejo Económico y Social en 1985. Te puedo decir un montonal de cosas que hemos logrado. Hemos logrado en algunos países que se enjuicien a militares que han estado responsables de desapariciones forzadas, como Argentina, que hay una cantidad grande de militares sentenciados, a algunos a cadena perpetua. Logramos que esa convención dictaminara que la desaparición forzada es crimen de Estado, delito de lesa humanidad, y que es imprescriptible. O sea, que no tiene vencimiento si no aparece el detenido desaparecido o la detenida desaparecida, que es inamnistiable. Por ejemplo, la persona o el gobierno que cometió ese delito no tienen derecho a amnistía, no es un delito político, sino es un delito de lesa humanidad, porque ha afectado al detenido desaparecido, a su organización, a su familia, a su comunidad y a toda una sociedad en su conjunto. Tenemos de esa cantidad de 245,000, prácticamente el 80% son hombres. O sea, hombres que trabajaban y dejaron a sus hijos huérfanos. Huérfanos en el sentido económico, porque nosotros nunca vamos a reconocer que están muertos,
porque si alguien nos llega a decir que están muertos, nos tienen que decir dónde están, quién fue, que nos digan su paradero, pero que lleven a juicio a los responsables como medida de no repetición, como garantía de que este delito no se vuelva a cometer, y que exista lo que es la reparación integral, que también es parte de la convención, está establecido en la convención la reparación integral, que comprende lo político, lo social, lo jurídico, en todos los aspectos, en lo económico. Eso, para mí, lo económico, ni todo el dinero del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se van a completar para reparar a todas nuestras familias a nivel de América Latina y a nivel mundial. Correcto. Y en verdad puedo durar mucho rato más hablando, pero pues hasta aquí le dejo. Gracias, Judith. Gracias. Vamos a ir un corte, estimados amigos. Estamos charlando con Judith Galarza y Héctor Cerezo Contreras sobre los detenidos desaparecidos en México, en América Latina y el mundo. Vamos a un corte y volvemos. Pues ya estamos de regreso, estimados amigos. Seguimos platicando con Judith Galarza y Héctor Cerezo Contreras. Francisco Soto, tienes el micrófono, compañero. Adelante. Gracias. Sí, a reserva de que también pueda responder el compañero Héctor Cerezo, quisiera yo preguntarle respecto de la naturaleza de la desaparición forzada. Por lo que he ido yo investigando también, conforme me he ido adentrando en el tema, también recomiendo mucho que se revise la página de desaparecidos.org, ¿no? La parte del FEDEFAM. Toda la información que el FEDEFAM difunde, por supuesto también la página del Comité Cerezo, de la OLEP, porque nos da la oportunidad de profundizar la naturaleza de este crimen de Estado, de este acto de lesa humanidad. Pareciera ser que el objetivo es desmovilizar a la gente, ¿no? Provocar ese terror, paralizar la acción y que la víctima y la comunidad, la familia, dejen de ser oposición política, ¿no? Dejen de ser oposición al sistema. Y por supuesto, eso quiere decir que el desaparecido, por lo tanto, no es un secuestrado, como bien dijo la compañera, no es tampoco un preso político, un simple preso político, como plantea la FEDEFAM, pero tampoco es un muerto, ¿no? Sino que yo quisiera también cuestionar sobre el aspecto político, ¿no? Porque además, por supuesto, de que es un crimen de lesa humanidad, también es un acto político, ¿no? Es un acto de poder, es un acto por supuesto, de destrucción, de infamia, pero sobre todo de política, ¿no? Consideran que se entiende del todo en los medios, que se entiende de todo en la difusión que hacen las redes sociales, que hacen los programas de medios de comunicación, esta profundidad de la desaparición forzada? Bueno, brevemente, para dejarle más tiempo a Judith, siempre aprendemos mucho de ella. Nada más contestando un poquito la primera parte de la pregunta, ahorita me voy a la segunda. Resaltar también que, por ejemplo, lo que logró FEDEFAM son lo que llamamos ahora los derechos de las víctimas. El derecho a la verdad, la memoria, la justicia, la reparación integral, las medidas de no repetición, que son derechos del 2006, 2008, 2010, 2011, o sea, relativa e históricamente recientes, ¿no? No estamos hablando de hace 20, 30 años, sino de que a partir del 2006 se empiezan a reconocer estos derechos como derechos humanos universales. Y eso va a ser muy importante porque también se reconoce un nuevo derecho humano en el 2010, que es el derecho a no ser víctima de desaparición forzada o no ser víctima de detención-desaparición, ¿no? Eso es algo que nosotros explicamos cuando hablamos de la historia de los derechos humanos, que los derechos humanos se consiguen por la lucha de los pueblos. Y así como se ganan también, hay estados que restringen y que hacen que en la práctica se pierdan muchos derechos humanos, como las dictaduras, un ejemplo, o México a partir de 2006, otro ejemplo.
Eso es como uno de los grandes logros también que hay que dimensionar de manera histórica. Lo otro, la naturaleza de la desaparición forzada. Cuando hablamos de desaparición forzada, que existe esta práctica de los estados, la desaparición forzada nunca va solita, va en un paquete y en políticas de terrorismo de Estado. En un Estado decide cometer graves violaciones a derechos humanos para controlar, someter o acabar el descontento de la organización popular. En muchos estados lo logró, en Argentina, en Chile, en Honduras. Son políticas que les funcionan en el sentido de que retrasan los cambios políticos y sociales. Hay algunos países que han logrado triunfar en esos cambios políticos sociales y a pesar de las políticas de terror. Pero en la mayoría de los países y los procesos, los cambios, la desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, prisión por motivos políticos que van en un paquete, tienen como ese objetivo uno contra insurgente, otro de represión política y otro de control y disciplinamiento social. No se entiende bien el concepto porque desde el Estado no quieren que se entienda bien el concepto. Desde algunos medios de comunicación, sobre todo los masivos, tampoco quieren que se entienda el concepto, porque si la gente entiende que la desaparición forzada es una práctica cometida por el Estado mismo, pues la exigencia, la demanda, pues se va a enfocar en el mismo Estado, ¿no? Entonces, por eso tuvimos desde 2006 la palabra levantones, por ejemplo, o las narcofosas, por ejemplo, que es para que precisamente utilizar un lenguaje que diluya la responsabilidad del Estado o que traslade la responsabilidad del Estado al narcotráfico con la guerra a partir del 2006, ¿no? Entonces, hay una intencionalidad. La desaparición forzada no solamente es el hecho, la violación grave de derechos humanos, sino va acompañada de un discurso, ¿no?, que justifique esa desaparición forzada y un discurso que haga que la misma gente justifique esa práctica de desaparición forzada. Adelante, Judith, te escuchamos. Bueno, sí, sabes que nosotros aseguramos que desde la época de los 70s, cuando empezamos a denunciar al Estado como torturador, como represivo, nosotros tuvimos una gran acogida del pueblo. El pueblo tenía claridad de quién era el responsable de las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo con el pueblo. O sea, incluso tenemos muchos testimonios de cómo nos abordaban personas que habían sido víctimas de delitos de la policía sin ser políticos porque sabían que les íbamos a ayudar. A partir de la llegada al gobierno de los panistas y bueno, ya después que llega Felipe Calderón con su guerra contra el narcotráfico, esto fue como una copia, una calca de lo que hicieron con Colombia, ¿verdad? Cuando impulsaron lo que fue el Plan Colombia, que supuestamente iban a terminar con el narcotráfico en Colombia, y resulta que se incrementó, se puede decir, los aviones llenos de droga para allá, para Estados Unidos. Y fue lo mismo que hicieron en México, y allá se legalizó las masacres contra defensores de derechos humanos, se aumentaron las desapariciones forzadas contra hombres y mujeres que estaban en la lucha junto con nuestra federación. En Medellín agarraron a toda la gente, tuvieron que cerrar las oficinas, bueno, nos desaparecieron a gente nuestra. Y nosotros lo decíamos aquí en México, que era el mismo proyecto. Tan era el mismo que Naranjo estaba de asesor de Peña Nieto y de varios más. Fue incluso los que formaron algunos grupos paramilitares, ¿no? Entonces, ¿qué resultó? Que era una política terrorista que ya después no ubicaban al enemigo. Pero ¿quién es? O sea, ¿quién es el que está desapareciendo a las jovencitas? ¿Quién es? Pues es una política de Estado. No, tú siempre tan radical, nos decían. Digo, vamos a analizar lo que pasa en Colombia y es lo mismo que pasa aquí.
Y antes nosotros dábamos claridad de lo que estaba sucediendo y después surgieron muchas organizaciones que no querían saber nada de política. O sea, incluso muchas organizaciones de familiares, lamentablemente, que fueron desaparecidos en el marco de esa guerra contra las drogas, tú les dices, es una política de Estado. No, mi hijo no tenía nada que ver con política. No estaba ligado con, como los de ustedes, sus familiares, sí, pero mi hijo no. Incluso en Colombia, en un encuentro internacional, en verdad que casi me agarran ahí a sombrerazos porque decía, no, lo mismo, no. Nuestros familiares no tienen nada que ver con política. Estaban las de Saltillo, estaban varias gente de varios estados de aquí de México. Yo dije, no, yo no me voy a poner a discutir. Ellas no son mis enemigas. O sea, el enemiga es, los enemigos son quienes no resuelven esta política de impunidad que nos mantenemos. Y efectivamente fue una política que venía adecuada a lo que era el proyecto neoliberal, desvanecer nuestra lucha, desvanecerla. Nosotros teníamos muy buen trabajo en Puebla, en Tlaxcala, en Guerrero, en todos lados. Y eso, como dice Héctor, los levantones, no, pues fueron levantados por los narcotraficantes. Pues, ¿quiénes eran los narcotraficantes? Estaban ligados los ex brigadas blancas en el narcotráfico, eran los principales que movían el narcotráfico. Miguel Nazararo era el principal que robaba carros acá en Estados Unidos y venía y los vendía aquí en México, que la CIA después le prohibió entrar a Estados Unidos porque eran las denuncias públicas ya abiertas. Eran toda una... ellos sabían cómo abrir los bancos, sabrían todo, a qué horas podían aventar los cuerpos de las jovencitas y no iba a haber ningún testigo. Ellos estaban ligados en la venta de jovencitas para Estados Unidos junto con los empresarios. Entonces eran los mismos del pasado, torturadores, pero ahora actualizado en toda una banda internacional de narcotráfico, de venta de armas y de todo. Es lo mismo, o sea, era la misma estructura, ¿no? Adelante, maestro José Camacho. Estamos a 4 minutos de ir al corte. Te escuchamos, maestro. Bueno, tal vez pueda dejar la pregunta sobre la mesa. Creo que justamente hablar de desaparición forzada, pues es ya llegar, digamos, a una consecuencia, ¿no? A algo que ocurre derivado de algo, de otra cosa que está sucediendo de base, ¿no? Y que ustedes de alguna forma ya mencionaron. Y es estos movimientos sociales, ¿no? Es esta lucha por los derechos, ¿no? Lucha contra las injusticias, ¿no? Lucha por poder reclamar lo que le pertenece al pueblo, sean recursos naturales, sean leyes, sean instituciones, ¿no? Hay que hacer esto como sociedad. Sin embargo, a veces también la perspectiva de la sociedad, digamos, puede ser contraria, ¿no? La sociedad, como en algún momento se señalaba, o algunos grupos, yo diría reducidos también, pues podrían verlo como, o sentir apatía, ¿no? Hace rato también mencionaban, de repente decir, pues es que andan de revoltosos, ¿no? Es que andan ahí metidos en quién sabe qué cosas chuecas, ¿no? Y lo relacionan con venta de drogas, con narcotráfico, como ustedes bien señalaban, ¿no? ¿Por qué ocurre este fenómeno en la sociedad? ¿Qué nos falta como sociedad? ¿Hay desinformación? ¿Hay apatía? ¿Hay incomprensión de los problemas sociales? ¿No? ¿Hay conformismo social? ¿Qué dirían ustedes con respecto a estas personas que pueden interpretar los movimientos sociales como eso, ¿no? Como gente revoltosa, digamos, ¿no? Que, ¿por qué están haciendo esta marcha? ¿No? Nomás me estorban y de repente a lo mejor dicen, pues bueno, es que a lo mejor no lo has vivido en carne propia y qué bueno, cuando lo vivas en carne propia seguramente tu opinión va a cambiar, ¿no? ¿Qué nos falta como sociedad para entender esto? Pues
nada más antes del corte, decir que no es responsabilidad de la sociedad, incluso el no comprender la desaparición forzada. O sea, no es su responsabilidad. No podemos reprocharle a la gente que no entiende o que entiende mal o que es insensible o no comprende. ¿Por qué? Porque le decíamos, hay una intencionalidad, hay un discurso del Estado que ha permeado en la sociedad y por eso la gente piensa lo que piensa, porque todos los días está siendo bombardeada por televisión, radio, periódicos, Claro. escuelas, que le están diciendo que no existe la desaparición forzada y que si la gente desaparece es porque algo se hizo o porque en algo estaba metido y que si no haces nada, si no te relaciones con esa gente, a ti no te va a pasar nada. Exacto. Vamos a ir a un corte, estimados compañeros e invitados. Quiero plantear también antes del corte que efectivamente, bueno, la lucha que ustedes han desarrollado y en la búsqueda de verdad y justicia también demuestra una profunda humanidad en tanto la comprensión profunda del sentir y de la situación social de los que entienden, de los que no entienden, de los que entienden mal, incluso de los que se oponen. Esta actitud de comprensión también refleja una profunda humanidad de parte de ustedes. Vamos a un corte y volvemos. Pues ya estamos de regreso, estimados amigos. Estamos en el último bloque de nuestro programa, ya sabe, desde la Universidad Autónoma de Puebla, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. Compañero Francisco, adelante, te escuchamos. Sí, esta es una orientación muy interesante. La verdad es que casi siempre vemos el problema, incluso hasta podemos caer en una revictimización de la sociedad, al pensar que solamente, pues porque somos insensibles y ya, ¿no? Y porque somos malos ciudadanos, no entendemos el tema de lo referente a la desaparición forzada, pero evidentemente es un problema cultural, es un problema que hemos acarreado. Es una guerra de eufemismos en los medios. Yo estuve trabajando algún tiempo en medios, me di cuenta cómo hay una tendencia, ¿no? De las redacciones de como descafeinar los temas utilizando eufemismos, ¿no? Estaban aquí el tema en ese tiempo, el tema de los feminicidios en Puebla, y lo pasaban como un eufemismo de, pues, porque andaba con el novio, cosas así, ¿no? En medios. Entonces, si así están los medios, pues evidentemente eso baja también a la sociedad, desgraciadamente. Entonces es un enfoque totalmente innovador, distinto, y está muy bien que lo planteemos así, porque entonces la batalla que también hay que hacer es mediática, también hay que hacer la batalla simbólica, continuar con estas labores. Estamos en la semana del desaparecido, mañana, si no mal entiendo, la compañera Judith Galarza tendrá una participación sobre la impunidad en el Foro Internacional, ¿no? Desaparición forzada. La impunidad sigue prevaleciendo en estos casos, y lo otro que también muy importante era de entender que estos casos no prescriben exactamente, hasta que no aparezcan, uno no debe de cejar en la lucha. Aquí tuvimos en unos programas anteriores, tuvimos al vocero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y nos explicaba, ¿no? Cómo aún pasados los años, ellos siguen en lucha, y hasta que no aparezcan, siguen en ese estatus de lucha, en ese estatus de desaparición. Entonces, yo quiero reafirmar esto, ¿no? De que no lo dejemos, no olvidemos, no perdonemos, y no superemos, sino hasta que aparezcan. Escuchamos, Judith. Así es. Mira, yo también quiero que hagamos esta pregunta. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? O sea, a mí me orientó muchísimo un libro que leí de Noam Chomsky, cuando decía que fueron preparando a la comunidad, a la población, para poder justificar la represión, las desapariciones forzadas, que decían, no, es que esta campaña tiene que salir por todos los medios de comunicación.
Y lo mismo que están comentando de Puebla pasó aquí en Ciudad Juárez, ¿sí? Cuando decían, ¿por qué las jovencitas andan, por qué están desaparecidas? Y un procurador y el gobernador, que era Francisco Barrio del PAN, decía, es que ellas andan en la calle, andan muy noche, ellas andan con delincuentes y eso es lo que les pasa. Pero además andan vestidas muy provocativas. O sea, nosotros teníamos la culpa de lo que nos pasaba. Y esa era una línea y lamentablemente era tantas veces dichos que había maestras que decían lo mismo. Ah, no, pues es por culpa de ellas se lo buscaron. Pero, por ejemplo, ¿en dónde tenemos incidencia nosotros en los medios de comunicación? Muy pocas veces. Entonces, los empresarios, los banqueros y el modelo neoliberal, el modelo de, bueno, nos cambiaron, yo estuve muchos años viviendo en Venezuela y nos decían que nos cambiaron nuestros héroes y nos pusieron a Superman y a Batman y a todos esos, y Villa, Zapata, Simón Bolívar, José Martí, esos no los vemos como héroes. Los vemos, nada, esos son de la historia, ¿sí? O sea, nos van cambiando el modelo educativo, el modelo de pensamiento, porque quieren una población no informada, desinformada, porque entonces efectivamente nos desinforman totalmente, no nos están dando una objetiva realidad de lo que estamos viviendo, quiénes, en cuántas manos están concentradas nuestras riquezas. Nosotros somos un país rico y si fuera repartido equitativamente, tendríamos a niños, niñas viviendo mucho mejor, no viviendo no viviendo en pobreza, tendría, si la salud, la educación, todo lo que debe de tener un niño para desarrollarse, un niño y una niña, otra, o diría mi mamá o mi abuelita, otro gallo nos cantara. Sí, pero hay que ver esa situación. Correcto. Adelante, maestro Josué Camacho, te escuchamos. Pues ya prácticamente para ir cerrando, ¿no? En comentarios finales, yo creo que esto que han dicho es muy importante, ¿no? Sobre la parte de la, pues en otro momento se le llamaba incluso como lavado de cerebro, ¿no? A través de los medios, a través de propaganda, a través de dichos, a través incluso de los mismos libros, ¿no? De texto oficial que también pues presentan la historia de una manera determinada. Entonces, yo creo que justamente esta manipulación, ¿no? Y estos, como decía, esta poca participación que tienen, digamos, en medios de difusión, pues tal vez ahora a través de las redes sociales también un poco eso empiece a cambiar, ¿no? Hay algunas situaciones o algunos medios, ¿no? A través de Facebook, a través de YouTube, a través de ciertas plataformas que permiten la difusión de la información, ¿no? En este sentido, no sé ustedes qué tanto les ha ayudado estas redes sociales. De repente sí han tenido algún peso, incluso político, ¿no? Se señalan en algunos países donde incluso la difusión de alguna información, de algún chisme, ha llegado a tumbar candidaturas, ¿no? Entonces, no sé si en este sentido a ustedes les esté ayudando en la difusión de esta información por redes sociales, la difusión a través de medios impresos como el libro, ¿no? Del que platicamos la semana pasada de claves para entender la desaparición forzada y que están de forma también muy accesibles, pero que también Héctor nos decía, pues la cosa es que ninguna editorial de estas que lo puede distribuir por todos lados la quiso publicar, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cómo aprovechar estas formas de difusión para poder informar más a la gente y hacer un contrasentido, ¿no? De esto que se difunde de manera masiva? Bueno, nosotros vemos los medios como una herramienta, ¿no? Y es una herramienta que la puede utilizar
dueño, como decía Judith, que es empresario, ¿no? La pueden utilizar a lo mejor intelectuales, académicos que tienen ciertos espacios, pero también el pueblo genera sus propios medios. Sí. Ahora, lo que nosotros decimos es que el medio por sí solo no genera esos cambios. Si no hay gente en las calles, no se produce absolutamente nada. Lo vemos con el caso de Ayotzinapa, 2014. En 2014, la sociedad mexicana ya en su conjunto tomó conciencia, por el hecho de la desaparición forzada de los 43 normalistas, del fenómeno de desaparición forzada. Pero colectivos, familiares, venían no solamente de los 60, 70, 80, sino del 2006, 2007, 2008, denunciando, haciendo marchas. Bueno, veníamos haciendo marchas, boletines, programas de radio, lo inimaginable, pero no alcanzaba, no podemos competir con los grandes medios de comunicación. Fue la indignación de la misma gente y lo masivo de la protesta y de la indignación que abrió espacio en los medios y que hizo que las redes sociales realmente pues llegara ese tema a más gente. Hoy, por ejemplo, tenemos doblemente difícil en la cuestión mediática. ¿Por qué? Porque muchas de las desapariciones forzadas fueron cometidas anterior a este nuevo gobierno, ¿no? Entonces, los dueños de esas empresas no les interesa tocar los temas porque tocan a sus aliados políticos, pero también es difícil colocar este tema en el nuevo gobierno, porque pues, el nuevo gobierno también dice, pues no me toca a mí, fue cosa del pasado, entonces se vuelve un vacío a través de los medios de comunicación, y cuando sí lo tocan, nosotros decíamos, lo tocan con otro eufemismo, personas desaparecidas. Ahora todos son personas desaparecidas. El gobierno no habla de víctimas de desaparición forzada, no habla de detenidos desaparecidos, ¿no? Aparentemente para abarcar mucho y decir, bueno, todos los desaparecidos y desaparecidas, esa es una trampa, porque lo que están haciendo es diluir su responsabilidad. No hay estadísticas de desaparición forzada, no hay datos confiables, no hay noticias, y el gobierno lo hace porque al fin de cuentas, pues no ha garantizado ni la verdad ni la justicia. Correcto, pues ya vamos a ir cerrando. Paquito, tu cierre, si eres tan amable. Sí, pues nada más agradecerles a los compañeros que se den el tiempo de ayudarnos a comprender estos temas y reconocer su trayectoria y su trabajo. Y pues finalmente un comentario para los familiares, ¿no? Que son la otra parte. ¿Qué pasa con ellos? Yo solamente puedo imaginarme lo que sería, por ejemplo, he vivido la pérdida de un familiar, pero no el no poder ni siquiera encontrarlo, ni siquiera poder enterrarlo. Entonces es una realidad a la que de repente no logramos entender. Pero ¿qué les puede recomendar a los familiares de estos casos? Hay organizaciones como las que hemos mencionado, programas de radio como este, donde se pueden hacer denuncias. Guerrilla Digital también está abierto para cualquier denuncia que se necesite. Pero un comentario para los familiares. Bueno, fíjate que hace como 6 meses allá en Sinaloa, nos reportaron a un joven que fue detenido, fue desaparecido, detenido, o sea, no se supo de él. Y nos llamaron y nos dijeron que qué hacían, y nosotros le empezamos a decir, tienen que empezar a rastrear quién fue la última persona que lo vio, tienen que ir a ver si hay cámaras donde estaba, y ellos empezaron a trabajar todo eso. Y fue que pues tuvieron un pleito entre varios amigos, bueno, no amigos, sino personas que se debían entre ellas, pero uno de ellos era policía. Entonces, se agarraron a golpes, lo mataron y fueron y lo enterraron. Y no dijeron nada. Y el carro de él se perdió, o sea, no lo encontraban. Pero total, de que ellos empezaron a rastrear todo eso, y prácticamente ellos fueron los que encontraron todas las pruebas. Entonces la gente no puede perder ni un minuto. O sea, es mejor que nos digan, ¿sabes qué? Apareció, allá andaba con un amigo. Es mejor, mucho mejor, porque dice, ay, hijo, y que andaba con un amigo, pues qué bueno que andaba con un amigo, ¿me entiendes? Es mejor que aparezca a que no aparezca.
Y empiezan a, ay, mira la chavala esta, ha de haber andado de tingo lilingo, y ¿qué importa cómo andaba? Pero apareció. No queremos que desaparezca. No se puede perder ni un minuto. Inmediatamente se tiene que hacer contacto. Además, ya está establecido que se tiene que empezar a buscar inmediatamente a la persona. Por eso hemos luchado para que no digan, no, pues se tiene que esperar 72 horas porque a lo mejor anda con el novio, si es una mujer, o si es un hombre, pues a lo mejor anda de farra ya tomando. Y si es por motivos políticos que el compañero o compañera está incorporada, mucho más. Se tiene que agilizar y no descansar hasta encontrarlo. Correcto. Pues estamos llegando prácticamente al final del programa. Judith, te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo, que nos hayas brindado el tiempo para poder charlar contigo en este programa desde la Universidad Autónoma de Puebla. Te damos un fuerte abrazo, un saludo. Sabemos de tus múltiples ocupaciones, más aún en esta semana, en este mes. No, gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Héctor Cerezo, de la misma forma, te agradecemos mucho. Sabemos de las múltiples actividades que están realizando en este mes, en este fin de mes. Muchas gracias por darte el tiempo y estar con nosotros aquí en la radio de la Universidad Autónoma de Puebla. Gracias, Héctor. No, muchas gracias a ustedes y a la audiencia que nos escucha. Sí, así es. Josué Camacho, pues gracias, compañero. Gracias a ustedes y creo que, bueno, el tema sigue abierto, ¿no? Sí, así señor. es. Paco Soto. Gusten. Gracias. Paco Soto. Gracias, un abrazo a todos y quedé muy conmovido. Sigamos trabajando por esto y tantos, ¿no? La semana que aún no termina de detenido desaparecido. Correcto, pues amigos, estimados radioescuchos, compañeras, compañeros universitarios, este programa es un programa muy importante en este mes para toda América Latina, para Puebla, para México, para el mundo, y no olvidemos que la detención y la desaparición forzada son actos, delitos de lesa humanidad cometidos estrictamente por el Estado en diversas formas, con diferentes elementos, y también no olvidemos que los detenidos desaparecidos, las detenidas desaparecidas, son luchadores sociales que en suma están buscando generar un país más justo para todas y para todos. Son luchadores revolucionarios que han sido pues detenidos, desaparecidos por el Estado mexicano, ayer como hoy. Soy Antonio Sánchez Ballinas. Por favor, pórtese mal, pero cuídese muy bien. Nos vemos la próxima semana.